Hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les voy a hacer la segunda parte de mostrándoles las cosas que ya hemos hecho en el canal, los aretes, las pulseras, los anillos, en fin, todo lo que ya hemos hecho. Ya les hice el primer video donde les estuve mostrando algunas cosas y a ustedes sí les estuvo gustando ese tipo de videos, así que decidí hacerles la segunda parte. Aún tengo más cosas. Este lo voy a tratar de hacer más corto que el otro. El otro quedó bastante largo, creo que dura 40 minutos o algo así. Y este voy a tratar de hacerlo que quede un poco más corto, de unos 20-25 minutos. Espero que así se pueda hacer. Antes de comenzar, no olviden por favor darle like a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Yo voy a tratar de contestarles a todas. En esta cajita tengo algunas de las cosas que les voy a estar mostrando. No se las voy a mostrar todas porque el video quedaría muy largo y no quiero que quede tan largo. No se las voy a mostrar todas en este video, al menos no todas las que están aquí, pero sí se las voy a mostrar después. Así que voy a comenzar con esta pulsera, que es lo primero que me sale aquí. Y es esta pulsera en esta puntada, que es espina de pescado. Estuve utilizando estos colores, amarillo, gris, verde y negro. Y esta combinación de colores queda muy bonita, como pueden ver se ve muy bien. La parte del broche tiene un botón y por el otro lado es muy simple. Así queda la pulsera puesta, se ve muy bonita. Siguiente es esta otra pulsera, esta es de mostacillas y está hecha en telar. Esta combinación de colores es naranja, rojo, amarillo y blanco. Y se ve así. A mí me gusta mucho esta combinación de colores. Está muy bonita, a mí me gusta esta combinación de colores. Y esta la terminé con hilo. Y esta se ve así. Está muy bonita y estos colores me gustan mucho, la combinación que hace. Siguiente también es una pulsera y también es de mostacillas. Y es esta pulsera. Es una pulsera bastante grande o ancha. Está bien ancha. Y son dos flamingos o flamencos, no sé cómo se pronuncia. Y un corazón aquí en el medio. Está muy bonita. Esta la estuve haciendo con mostacillas blancas, amarillas, rosas y negras. Esta también la terminé con hilo chino. Esta ocupa mucho espacio. Pueden ver que está bien grande y está bien bonita. Me gustan estos flamencos. Siguientes son estos aretes de mostacillas. Estos son bordados. Aquí pueden verlo cómo está. Esto está bordado y esto utilicé mostacillas del tono turquesa, negro, blanco, amarillas y otros tonos de turquesa. Quedaron muy bonitos. Y el arete que estuve colocando aquí arriba es este botoncito. También les he hecho video de este botoncito. Así es como se ve puesto. Este está bastante pesado ya que utilicé muchas mostacillas y las mostacillas pesan un poco más que las delicas. Entonces sí se siente un poco pesado. No es un accesorio que no vas a sentir que lo traes puesto. Este sí, o sea, se siente el peso. Además de que el corazón está bastante grande. No es un corazón pequeñito. Claro que ustedes pueden hacerlo más pequeñito en caso de que ustedes lo quieran así. Pueden hacer exactamente el mismo diseño que yo hice aquí, solo que más chiquito el corazón y va a pesar menos. La siguiente pieza es esta pulsera. Esta es de Delicas y es una pulsera de zapatillas. Está hecha en telar y la terminación aquí se la hice con unas piedritas como cristales y Delicas. Aquí pueden ver, esto se lo hice al final. Después de que terminé de hacer la pulsera en el telar, le hice esta parte de aquí. Se ve muy bonito, siento que se ve bastante elegante con estas piedritas de aquí afuera. Creo que se llaman cristales. Y también estoy usando Delicas negras
Y así es como quedó, se ve muy bonita. Y para esta pulsera usé delicas. Todo esto de aquí adentro son delicas. Como les digo, la pulsera está hecha en telar, pero esta zapatilla la he hecho también en puntada peyote y también en brick stitch. A esta pulsera sí le estuve colocando un broche que es para este tipo de pulseras. Es un broche bonito, aunque este tipo de broche sí cuesta un poquito para brocharse. A mí siempre se me dificultan estos broches. Y así es como queda esta pulsera. Se ve muy bonita. No me la pude abrochar bien. Necesito más práctica. Siguiente es esta otra pulsera. Esta la hice para Navidad. Y son unos arbolitos de Navidad. Creo que esta la hice en puntada peyote doble. Y digo creo porque también pude haberla hecho en brick stitch doble. Es básicamente lo mismo. Pero casi estoy segura de que fue en peyote doble. Y esta tiene un broche de imán, lo cual es muy práctico porque es bien fácil de que se abroche. Para esta utilicé color bronce, blanco, verde y un color rojo. Siguiente pieza son unos aretes y son estos aretes en la puntada peyote triangular. La parte de abajo es una flor y estuve utilizando color amarillo, negro, bronce, turquesa. Esos son los colores que utilicé para este arete. La parte de arriba utilicé estos aretitos que son como una florecita. Pueden utilizar cualquier otro tipo de arete. Yo utilicé este. Y también le estuve agregando esta otra pieza que también es en peyote triangular. También utilizando colores que utilicé aquí para combinarlo. Son piezas que hice por separado y después las uní. Este arete es bastante grande. No pesa, eso sí se tengo que decir. Así se ven los aretes puestos. Como les digo, está bastante grande. Pero a pesar de eso, estos aretes no pesan. Siguiente es esta pulsera de mostacillas. Esta la hice en la puntada peyote y quedó así. Esta la hice toda completa así en peyote y después la uní haciendo como un tubito, como si fuera peyote tubular, pero en realidad la cerré hasta que la terminé. Y se ve así, está muy bonita también. Y aquí utilicé mostacillas negras, rojas, naranjas, amarillas y blancas. Y así se ve puesta esta pulsera. Esta pulsera la coloqué dentro de hilo y después la uní aquí con un nudo. Básicamente este hilo va por toda la pulsera y da vuelta. Y después aquí la uní aquí haciendo un nudo y ya queda circular o redonda. Siguiente es este anillo. Es un anillo en la puntada Pondo Stitch y está hecho con mostacillas. Utilicé mostacillas de 2 tonos de azul y una de un tono, creo que es oro o un bronce. Así es como se ve, está muy bonito este anillo y como pueden ver es un anillo que queda bastante grueso. Lo pueden hacer más delgadito, yo lo hice un poco más ancho. Siguiente pulsera es esta, es un corazón que tiene un agujerito en el medio y también es un corazoncito. Esta pulsera creo que la hice en la puntada brick stitch y solo utilicé 2 colores, rojo y bronce. Para terminarla utilicé hilo chino y así es como se ve puesta. Ahora esta otra pulsera, estas son 3 estrellitas que están unidas. Estoy utilizando delicas negras, bronce y roja para la de en medio. Estas estrellitas están bastante pequeñas. También para esta utilicé hilo chino para cerrarla. Y así se ve. Como pueden notar, las estrellitas están bastante pequeñas. Ahora estos aretes que estuve haciendo en la puntada brick stitch. Y estos se los estuve haciendo a este triángulo que es un arete. Y nada más le agregué aquí las delicas. Este es como la mitad de una flor y le hice este diseño hacia abajo. Quedó así y esta pieza tampoco pesa nada.
No pesa nada esta pieza, es muy pequeña. La parte de delicas es muy poca, así que no pesa. Esta creo que se las hice en un video en vivo. Ahora estos aretes que tienen dos florecitas se ven así, están bien bonitos. Utilicé el tono turquesa, amarillo, una delica rosa creo en la parte del medio, y también el que siempre utilizo, que es este tono bronce. Son estos aretitos. Yo le hice dos florecitas, pero pueden hacerle tres dependiendo de ustedes qué tan grandes les gustan los aretes o accesorios. Siento que con dos florecitas queda bastante bien. Si le hago tres, sí quedaría muy largo. Para estos aretes les coloqué un arete de este tipo, anzuelo de estos, pero pueden colocarle cualquier otro tipo de arete que ustedes tengan o el que a ustedes más les guste, ya que es por gustos. Hay personas que no les gusta este tipo de aretes que son como anzuelo, pero así se ven puestos, están muy bonitos. Estos tampoco pesan. Las delicas casi no pesan, y pues el arete que le coloqué aquí, pues este no pesa nada básicamente. Ahora aquí tengo esta pulsera, también en la puntada espina de pescado, y es así. En esta utilicé delicas amarillas y bronce. Este bronce es un poquito diferente, es como, se ve como rosita. Y para cerrarla le puse este botón. Este es un cactus, un botón de un cactus, y de este lado es bien sencilla, solamente le hice una argollita con delicas. Aquí está la pulsera ya puesta, se ve así. Ahora esta otra pulsera, esta está hecha con mostacillas. Estuve utilizando color negro, verde, naranja, rojo y amarillo. La puntada que utilicé para esta pulsera es la puntada Huichol. Creo que de esta puntada no tengo muchos videos. Creo que nada más he hecho esta pulsera. No me acuerdo si tengo más, pero probablemente solo tenga esta pulsera en esta puntada. Déjenme saber si les gustaría que siga haciendo esta puntada, haciéndoles otras pulseras. Ahora estos aretes también están hechos en la puntada peyote triangular. Y estos colores que estoy utilizando en estas son colores que repito mucho porque me gusta mucho esta combinación. Estuve utilizando turquesa, negro, amarillo y bronce. Se ven así. Y esta pieza de abajo, esta la compré por separado. Es como una plumita con hilos. Y es también en un tono turquesa. No es tan parecido al color de las delicas, pero siento que le quedó bastante bien. Utilicé también aretes tipo anzuelo. Y esta pieza también es una pieza que casi no pesa nada. Se ve muy bonito. Esta siguiente pulsera también es de mostacillas y está hecha en telar también. Esta se ve así. En esta utilicé mostacillas blancas, turquesa, rosa. Esta de aquí es como un tono metálico, como gris. Y estas se han despintado. Las que son de este tono metálico se han despintado. Estas mostacillas se despintan. No he utilizado mucho esta pulsera, pero si ustedes la ven de cerca con detalle, pueden notar cómo se le ha descarapelado el color. Siempre coloco este tipo de mostacillas para que se vea un contraste y me gusta mucho cómo queda, pero estas mostacillas en particular siempre se me despintan. La pulsera está muy bonita. Como les digo, esta está hecha en mostacillas y en telar. Y así es como queda. Me gusta mucho también la combinación de colores. Lo único que me molesta ahorita es que ya se despintaron algunas mostacillas. Ahora estos aretes están hechos en la puntada espina de pescado. Y este diseño tiene corazoncitos que van así. La parte de arriba es un triángulo, que este triángulo es uno de los que más utilizo en mis aretes. En esta utilicé solo negro y color oro. Y se ve así. Están muy bonitos estos aretes, se ven muy elegantes por los colores.
Ahora esta es una pulsera de flores. Son flores amarillas. Así se ve puesta esta pulsera con estas florecitas. No recuerdo si estuve utilizando la puntada de ladrillo, pero probablemente sí. Casi siempre trato de utilizar la puntada de ladrillo cuando son piezas así como esta que tiene varias hojitas. Y con la puntada de peyote me sería un poquito más complicado terminarla. Aquí tengo esta siguiente pulsera. Esta la hice en la puntada ladrillo, pero hubiera sido mucho más rápido si la hubiera hecho en la puntada peyote, porque así se avanza mucho más rápido. Y es esta pulsera. Esta tiene delicas azules, amarillas, negra, bronce, blancas también. Esta pulsera también está muy bonita. Y esta la endurecí con el pegamento que utilizo para endurecer las piezas para que no se fuera a doblar, ya que como tiene muchos piquitos siempre se suelen doblar, y la endurecí para evitar que eso sucediera. Así que así como la ven aquí, así se queda, no se dobla para nada. Ahora estos aretes que también están hechos en la puntada peyote, estos también se ven muy bonitos, muy elegantes. Estuve utilizando un tono de azul, es un poquito oscuro como navy, y este tono es un tono mate. También tiene color crema y un tono oro. Así es como se ven. Le estuve colocando aquí esta pieza y acá arriba tiene este botón que es un triángulo en peyote también. Son unos aretes bastante bonitos, muy elegantes, y estos tampoco pesan. Y aquí tengo estos aretes que están hechos en la puntada peyote circular con este rivoli, creo que así se le dice a esta pieza que tiene aquí adentro. Se ven así. Utilicé mostacillas y delicas en colores turquesa, oro, rosa y bronce. Le estuve colocando estas borlitas de hilo para completar el arete. Esta siguiente pieza también son unos aretes y están muy bonitos. Ya no me acordaba que tenía estos aretes. Son unos corazoncitos con unas flores. Están bien bonitos. Utilicé color blanco, tono oro. Utilicé para estos color blanco, color bronce, rojo, un tono rosa, naranja, amarillo y también verde. Están muy bonitos y los corazoncitos son bastante pequeños y con las florecitas se ve muy bonito. Esta siguiente pieza son unos aretes y es esta estrella. Esta estrella es en 3D. Queda así, es doble. Esta es la parte de atrás. Y así queda por la parte de enfrente. Es una pieza bastante pequeñita. Para esta pieza utilicé un tono mostaza y también el tono bronce. Esta siguiente pieza es la última que les voy a estar mostrando en este video. No sé qué tan largo va a quedar cuando ya lo edite, tal vez va a estar corto, pero pensaría que ya llevaría más o menos unos 20 minutos quitando las partes que siempre le quito al video. Y son estos aretes. Estos son uno de mis aretes favoritos. Tiene esta pieza que es un corazón y esta otra que la hice en la puntada peyote triangular y forma esta florecita. Utilicé delicas de un tono gris, color oro, también turquesa, y aquí en la parte del medio, en esta parte, esta florecita está hecha de mostacillas. Son mostacillas amarillas. Así quedan puestos. Estos aretes sí quedan bastante grandes, pero a pesar de que son unos aretes bastante grandes, no pesan para nada, no se sienten. Así que hasta aquí voy a dejar el video, ya no voy a terminar de mostrarles todo lo que me falta en esta cajita. En el primer video que les hice les mostré que tengo más cajitas con los trabajos que ya hemos hecho, después los voy a seguir mostrando,
para que puedan ver las que son nuevas, lo que ya está en el canal. Tal vez algunas de ustedes son nuevas y no han visto los videos anteriores, así que pueden darse una idea y pueden ver si alguno de estos les interesa y chequear el canal para que puedan verlos. Así que en el próximo video les voy a enseñar qué más hay aquí y también lo otro que tengo en las otras cajitas que tengo ahí enfrente. Así que por lo pronto esto sería todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Díganme cuál de las piezas que les mostré hoy les gusta más, cuál ya hicieron y cuál les gustaría hacer en caso de que aún no hayan visto esos videos. ¿Cuál les gustaría hacer? Déjenme saberlo. Y bueno, esto sería básicamente todo por el día de hoy. Recuerden dejar sus comentarios, darle like a este video y compartirlo para que siga creciendo este canal. Así que les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Bye.